General Mendieta, muchas gracias por aceptar esta invitación a Voces que Transforman. Muy amable, gracias por la invitación. ¿Qué es de la vida del General Mendieta? La vida hoy en día es estar en el campo. Me salí de la ciudad, de ese ruido especialmente de Bogotá, pero sobre todo porque no hubo otras posibilidades laborales. Entonces me refugié, podríamos decir, donde era el territorio de mis abuelos, de mis padres, y ahí vivo en este momento llevando una vida tranquila y feliz. ¿Por qué cree que no hubo esas otras oportunidades laborales? Porque es que desde el mismo rescate a nivel institucional, caso ejemplo Policía Nacional, los mandos insistieron era que debería retirarme de la policía. A pesar de que hablé con los directores en ese entonces, que fueron dos, posteriormente hablé con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y él me dijo que el presidente Santos insistía en que tenía era que retirarme. Después de todas esas decisiones y como vi que se cerró toda la posibilidad de trabajar en la institución, entonces pasé el retiro. Sin embargo, después del rescate, como estuve en España, en Madrid, allí mi hijo hizo una maestría en Derecho Internacional, que él es abogado, y él me dijo, papá, ¿usted qué va a hacer? Usted tiene que estudiar. Por lo tanto, ingresé a la Universidad Complutense, me aceptaron e hice una especialización en Derechos Humanos, con el propósito hacia futuro trabajar en ese tema de derechos humanos. Pero cuando ya estoy en Bogotá, entonces se cierran las posibilidades institucionales de trabajar en ese tema. Sin embargo, pues soy un bendecido, agradecido con la institución especialmente, con la misma vida y especialmente con Dios que me permite vivir hoy un día más, a pesar de estar esos 12 años secuestrado, pero posteriormente ya llevamos casi 13 años de libertad. Es decir, que han pasado más de 25 años de esa situación. General, ¿usted continúa sintiéndose una víctima del conflicto armado? Yo creo que ese es un término que no sé quién se lo inventó y entonces mucha gente se habla de tema víctima. Es que yo diría que incluso en el mismo Congreso y en la misma legislación se ha tratado ese tema de víctimas y por eso pensaría que víctima es aquella persona que en determinado momento se echa al abandono y casi que a morirse. En el caso personal, no. Desde el mismo momento del secuestro, de la difícil situación del ataque de MeToo y posteriormente en la vivencia allí en esas jaulas de concentración, sometido a esos tratos crueles, inhumanos y degradantes, no me sentía víctima. Yo trataba era de sobrevivir el día a día. Y así lo resistí hasta el momento que fui rescatado en la Operación Camaleón por el Ejército Nacional, que allí también pude perecer, pero sin embargo esa fuerza de ánimo, de voluntad, de esperanza, de volver a ver a la familia, lo hacía uno sacar fuerzas de donde no tenía y así logramos salir vivos. Y de ahí en adelante para mí todos los días son bendiciones de Dios y en ese momento no me considero víctima. Una cosa es sentir rabia y otra cosa es sentir dolor. ¿Usted cree que Colombia ha sentido rabia ante el conflicto armado o ha sentido dolor de patria como para querer que no se siga repitiendo este conflicto armado? No, yo creo que los colombianos no sienten dolor, porque hace poco se cumplieron 25 años del ataque de MeToo y hacía la exposición allí en la misma JEP. Yo creo que el pueblo colombiano se olvidó que hubo un ataque a MeToo, se olvidó que hubo unos secuestrados, enjaulados, encadenados, que sufrieron tratos crueles, inhumanos, degradantes, toda clase de torturas, porque es que ni siquiera se recordó en los medios de comunicación y no se hizo ningún evento para decir se cumplieron 25 años del ataque de MeToo, donde murieron muchísimas personas. No se recordó. Entonces, veamos que el pueblo es como indolente. Las noticias y los casos que suceden diariamente como que son más graves que el anterior. Entonces la opinión pública se distrae en eso, un caso, otro caso y otro caso, y se olvida lo que pasó. Se vuelve paisaje el tema. Sí, se vuelve un tema de paisaje, algo coloquial, pero pensaría que más grave de la opinión pública son las instituciones, porque las instituciones son las llamadas seguramente a recordar determinadas fechas e involucrar las comunidades para que participen. ¿Cómo podría ser una fórmula para mejorar esa atención
y sobre todo ese reconocimiento, propiciar ese reconocimiento hacia las víctimas del conflicto armado, general? Yo creo que se tendría que involucrar a víctimas en determinados cargos para que ellos allí estén haciendo una injerencia, porque es que aquí viene desde el mismo Ejecutivo, pero también en el Congreso de la República. Recordemos que, ahí sí me disculparán, se nombraron 16 representantes a la Cámara por víctimas. Parece que se volvieron también cuestión del paisaje. Hasta el momento no han hecho nada por las víctimas. Ahora, si vemos otros proyectos de otros victimarios, ellos sí están impulsando toda una agenda para seguramente beneficiar sus seguidores. Por supuesto que yo no me opongo a que esos legisladores estén allí y seguramente trabajen por su gente, pero es que tampoco se puede olvidar la otra gente, porque podríamos decir que también se tiene que hacer un trabajo en beneficio de ellos. Usted fue de los que, como menciona, a La Habana. ¿Cómo se sintió en ese momento y por qué decide llegar hasta allá, Claro, a enfrentar a sus víctimas? Eso fue un trabajo donde uno se pone la camiseta y donde hay unos esfuerzos, primero económicos, para tratar de estar ahí presentes, el mismo traslado o cantidad de cosas que hay que hacer. Cuando ya salgo elegido para ir a La Habana, los mismos integrantes de la institución continuamente me llamaban, pero usted ¿por qué tiene que representarnos? No puede representarse sino usted solo. Otra, vamos a entablar tutelas para que usted no vaya a La Habana. Entonces, esto es de caníbales, esto no es fácil, pero sin embargo seguimos el trabajo y allí pudimos estar y sobre todo sentar nuestra posición frente a los integrantes de las FARC que estaban en esa mesa de conversaciones. Posteriormente, en ese caso no nos dieron sino la posibilidad de intervenir 15 minutos, donde únicamente era tratar el caso personal y en su momento hablar por los secuestrados que allí en La Habana nos dieran información de dónde estaban y especialmente de qué había pasado con esa cantidad de miles de desaparecidos, tanto civiles como de la fuerza pública que habían ocasionado las FARC. Nunca tuvimos respuesta, pero al menos allí hicimos nuestra presentación, nuestra exposición y a través del tiempo ya vienen las actuaciones en la Fiscalía, en los tribunales, aparte de eso, en Justicia y Paz y en la JEP, y ahí seguimos. Por eso en la intervención última que decía, van 25 años y estamos como el primer día, con 25 años de olvido en todos los niveles institucionales, sociales y especialmente de los colombianos. Precisamente habla del olvido, general. Se suele pensar que la reparación a las víctimas solo pasa por un tema de indemnizaciones económicas, pero también hay un tema que va hacia la dignificación y reconocimiento del dolor sufrido. En el tema de la dignificación, ¿usted qué piensa? ¿Cómo se sintió en ese momento y cómo se sigue sintiendo ahora después de casi 13 años? Sí, yo creo que ahí se siente, bueno, hay varias cosas. La primera estando en la misma situación de secuestro, allá en las jaulas de concentración. Mi hijo terminó su bachillerato estando ya secuestrado y rehén, y después ingresó a estudiar medicina. La abandonó por cuestión económica e ingresó a estudiar Derecho, porque vio que se estaban vulnerando nuestros derechos. Por eso, después de hacer todo un trabajo intenso en el mismo Congreso de la República, y ya cuando se logra el primer ascenso, yo era teniente coronel y se logra el ascenso a coronel estando allí secuestrado, yo me sentí, por fin alguien reconoció nuestra dignidad. Dentro de sus argumentos, ¿Su el que dignidad exponía, como militar o su dignidad como ser humano secuestrado? desde todo punto de vista, porque allí nos encontrábamos olvidados por la comunidad nacional e internacional. Aparte de eso, veíamos que nuestra familia estaba siendo afectada. Y ya le digo, él obtuvo ese reconocimiento a casi los 9 años de estar secuestrado, cuando ese reconocimiento se debió dar desde el primer día del secuestro. Allí, incluso entre esa exposición a la JEP, lo argumento, es que allí nos maltrataron institucionalmente desde el primer día del secuestro, porque mi familia fue la que sufrió, porque le disminuyen los salarios, las primas, unos descuentos, es decir, que quedaron del salario que yo recibía, quedaron recibiendo como un 40%.
Allí ellos fueron maltratados y por eso ellos sufrieron muchísimo durante esos 9 años para salir adelante y para estudiar. Entonces, cuando se logra ese reconocimiento, que pensé, bueno, no es tanto el grado, bueno, no es tanto la situación económica, porque ya se les mejora, sino ya la tranquilidad que eso da para que la familia estuviera en mejores condiciones. Las víctimas suelen ser revictimizadas constantemente, lo que usted decía al principio de esta charla. Sí, claro. El tema de la estigmatización, ¿cómo lo ve usted, general? Desde el mismo momento en que ya fui rescatado, fue una pelea muy dura para que se reconociera como víctima, desde la misma fuerza pública, porque en la fuerza pública, y hay unos teóricos que así lo afirman, que no hay víctimas, sino que hay héroes. Es decir, que el único derecho que tienen los integrantes de la fuerza pública es a ofrendar su vida, a padecer una cantidad de secuelas y a no reclamar nada. Eso pasa por un tema de desconfianza. ¿Qué pasa ante la institucionalidad que vuelve y acoge a una persona que estuvo secuestrada de su institución y genera como esa, ¿será que sí, será que no? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que hay algunos vacíos, pero es que aquí cada uno tiene que hacer un trabajo individual para buscar reconocer, que le reconozcan sus derechos. Ahora, para que reconozcan los derechos de un colectivo, supremamente más difícil. Entonces vea que ahí hay un vacío impresionante y por eso no se reconoce. ¿Qué le resta a un país estar en conflicto armado? Seguir con el conflicto es seguir acabando vidas, acabando propiedades, la tranquilidad, la seguridad de las personas, las posibilidades de convivir, el desplazamiento, la pérdida de empleo, la pérdida de oportunidades de estudio. Tantas y tantas las situaciones que se presentan que por eso hoy en día no sé quiénes sean, que pensaría que esto no es de un líder, se necesitan varios líderes que se pongan la camiseta y saquen a nuestro país adelante. En una carta que escribí, no sé, creo que no salió en los medios de comunicación, yo le decía a los colombianos, es que hay que ponerse en las cadenas y candados de los secuestrados. Nunca se pusieron en nuestra situación. Ahora yo digo, hay que ponerse en la situación del prójimo, de la persona que está a nuestro lado, que está necesitando. Y seguramente si nos interesamos en ofrecerle unas mínimas condiciones, estaremos construyendo un futuro mejor para todos los colombianos, pero especialmente construyendo paz. Si tuviera la oportunidad de jugar un papel activo en la agenda de paz del país, ¿lo haría, general? Siempre estuve dispuesto y por eso fue ese trabajo. Viene la dificultad en ese tiempo que los mismos dirigentes políticos no nos tuvieron en cuenta. Hoy tampoco nos han tenido en cuenta. ¿Y si lo tuvieran en cuenta, lo haría? Sí, siempre hay que tener en cuenta porque el hecho de que uno pueda trabajar por otras personas, beneficioso. En el caso personal, todo este trabajo que he logrado hacer y por el reconocimiento que se logró, era buscando. Yo decía, el día que logre sacar un proyecto en favor, en primer lugar, de los secuestrados de MeToo, es decir, mis compañeros que están en difícil situación, me sentiría satisfecho, pero me siento frustrado porque no lo he logrado hacer, a pesar de todo lo que he hecho. ¿Lo sigue intentando? Lo he seguido intentando, claro, y por eso mi exposición en la JEP hace 20 días. Nuevamente, ¿en qué momento se da oportunidad? Los mismos compañeros llaman, mi general, salve usted la patria, me dice, ayúdenos por favor. Y yo le digo, pero ¿en qué les puedo ayudar? Si ya hice todo lo posible e imposible en el Congreso, en el proceso, en la comunidad nacional, internacional, buscando ayudas, etcétera, etcétera, pero no se pudo. Entonces sí, hay una frustración en esa parte. Hoy las víctimas deben de hacer un esfuerzo por salir adelante, de superar todas las dificultades por las que pasó, de olvidar seguramente muchas de sus tragedias, pero con el apoyo, especialmente de la familia, con base en su resiliencia, pueden salir adelante. Hoy las víctimas deben hacer un esfuerzo sobrehumano para superar todas las dificultades y sobre todo para buscar una reconciliación. Hoy las víctimas ojalá puedan vivir en paz.